Es indudable que la relación entre Honduras y Estados Unidos es una relación cercana, de colaboración. Somos el socio de más larga data de Estados Unidos a través de todas las administraciones, no solo esta, y eso va a continuar. El trabajo en conjunto por la seguridad hemisférica, Honduras se ha destacado cumpliendo con resultados que están reconocidos por el propio Departamento de Estado, con una publicación en 2013 diciendo que por Honduras pasaba el 87% de la droga que venía por avión y 80% de todo lo que llegaba hacia el norte. El de marzo del año pasado, que es el último reporte, señala que es 4%. Y eso lo hemos estado haciendo, es una disminución que no la ve usted en ninguna otra parte del mundo. Así que nosotros hemos cumplido y lo seguiremos haciendo, en especial para cumplir la promesa del presidente de devolver la paz y la seguridad. El presidente no se estaba refiriendo particularmente a la relación de Honduras. El presidente estaba poniendo en la mesa unas consideraciones sobre los efectos que pudiera tener continuar en un proceso de estos. ¿Qué pasaría con otro presidente que se anime a tomar el riesgo personal y todos sus colaboradores también de meterse contra el narcotráfico? Porque nos olvida aquí que antes nadie hablaba del narcotráfico y los que hablaron sabemos cómo terminaron. Pero nadie se atrevía ni siquiera a hablar, menos a hacer algo. Y se nos olvida. Este es un proceso de cambio significativo desde el 2013 hasta la fecha, que comenzó por la propia extradición y lo demás. Entonces su mensaje es, hay que ver estos temas, porque si esto continúa, quizás otros presidentes en otros países ni se van a animar a hacer una extradición, ni van a continuar en una lucha tan frontal contra el narcotráfico como lo ha hecho Honduras. Van a decir, miren lo que le pasó a Honduras. Todo este contexto está también, y todo lo que estamos hablando, las publicaciones de las que usted se refirió, la misma, y tal vez le pediría a la producción si puede poner en pantalla un par de cosas que les envié sobre publicaciones recientes, está fundada en la santa palabra que hasta hace 2 días tenían los fiscales del Distrito Sur, que eran reconocidos como el mejor equipo de fiscales que había en Estados Unidos. Y que en el caso de un iraní que estaba acusado de lavado y que ya lo habían sentenciado, se inició una investigación y la juez dice, otra vez tal vez si lo pueden poner, la juez dice, para que los ciudadanos lo podamos ver, los hondureños, dice que es, no lo puedo ver desde aquí, tal vez si lo pudieran poner aquí en la pantalla, pero aquí lo que dice, mire, juez reprende, esto fue la semana pasada, primero, el jueves de la semana pasada, juez reprende a la destacada Fiscalía de los Estados Unidos e insta al Departamento de Justicia a que revise el caso de sanciones dada la naturaleza sistémica de los errores y la mala conducta. Es la juez de ese mismo distrito, de ese mismo tribunal del Distrito Sur, que le pide, y es la segunda vez, Renato, ya lo había hecho en julio del año pasado, y no había habido una respuesta. Por lo tanto, ella escribe un documento de 42 páginas solicitándole, en la que refiere una serie de cosas que no se ha hecho público todavía, pero que se va a hacer público seguramente, donde, si usted reitero, dice ahí, por la naturaleza sistémica de los errores y la mala conducta. Eso pasa la semana pasada. Ahí está presente un periodista, tal vez podemos pasar a la siguiente, es un periodista de apellido Goodman. Esto es lo primero que releva CNN la semana pasada. La mala conducta del fiscal en este caso es de interés público excepcional y se relaciona tanto con la administración de justicia para los acusados penales como para el enjuiciamiento eficaz de las violaciones de la ley federal.
y pone en perspectiva cuál es la naturaleza del trabajo que han estado desarrollando estos fiscales, y dice, representan graves, citando a la jueza, representan graves abandonos de la responsabilidad fiscal. Luego, entonces, un periodista de apellido Goodman, que trabaja para AP, le solicita a la juez que se liberen del secreto todas estas actuaciones. Y ahí se empieza a encontrar todo. Si pasamos a las siguientes, lo que vamos a encontrar es que ellos lo primero que dicen es, estas son toda la cobertura que ya ha tenido esta noticia, que es relevante para los hondureños, porque yo creo que los hondureños, más allá de estar contentos unos, tristes otros, o lo que sea, sobre una situación que le compete al país y probablemente a una persona que tal vez no es de su plena estimación, está más allá, está el país. Necesitamos saber cuál es la verdad. Necesitamos saber cuál es la verdad. Y creo que esto es lo relevante. Sale todo esto, y si ustedes pueden leer, perdón que en esta parte no está traducido, pero dice we lied. Eso que dice, lo primero que dice ahí, W-E-L-I-E-D, es mentimos. Esa es una declaración ya del fiscal aceptando que mintieron. Pase a la siguiente, si está amable. En el Washington Post, que es la siguiente, hacen una relación completa de lo que está pasando. Este es el periodista, Joshua Goodman, que dice, muchos latinoamericanos que enfrentan cargos por drogas en los Estados Unidos, entre ellos altos funcionarios de Venezuela y el hermano del presidente de Honduras, han sido acusados por el mismo equipo de fiscales de Nueva York señalados de un mal manejo de pruebas en un caso fallido de sanciones en contra de Irán. Él está dejando entrever que ahí pudieran haber también este tipo de manejos que no son correctos. Está la publicación, lo pueden encontrar en su Twitter. Siguiente. El Washington Post, que empieza también con la aceptación de que mintieron, relaciona que los fiscales federales de Nueva York reconocieron haber dicho una mentira rotunda. En el segundo párrafo dice, las vergonzosas revelaciones sobre lo que muchos consideran la principal oficina de investigación criminal de Estados Unidos estaban contenidas en decenas de mensajes de textos privados y correspondencia. En esos textos privados, siguiente, por favor, en esos textos privados dicen, sí mentimos en esa carta. O sea, estamos hablando de que hicieron un documento que incluía falsedad. Y estas revelaciones, dice, exponen la entraña de un procesamiento fallido que nunca debería haberse presentado. Recuerden que él ya había sido sentenciado, la persona por la que inicia esta investigación, y ahora está libre. Retiraron los cargos y ahora esa persona está libre, pero ya había sido sentenciado. Siguiente. El comportamiento aquí es que uno podría esperar de un abogado demasiado agresivo que representa una parte privada, pero los fiscales tienen el deber de hacer justicia por delante de cualquier deseo de ganar. Aquí lo que está diciendo es, ellos se olvidaron que la naturaleza del fiscal, y esa naturaleza la tienen los fiscales en Honduras también, deben tanto de establecer los cargos, pero también deben de establecer los descargos, están obligados a hacerlos. Y aquí lo que está diciendo es, si esto sucede en el Distrito Sur, no sabemos dónde puede suceder. Solo quisiera decirle que todo está basado en estas personas que ahora son las que están bajo investigación. Más adelante pudiéramos ver donde en los mensajes que ellos entrecruzan, uno le dice al otro, esto va a ser un baño de sangre. Lo que quiere decir es, aquí se va a ir medio mundo y van a encontrar de todo lo que se ha estado haciendo aquí en el Distrito Sur. Entonces, y otra dice, miren, yo el resto de la noche lo voy a ocupar para recoger mis cosas e irme. Son cosas que están pasando y que son relevantes para lo que estamos discutiendo, porque todo, incluido, si lo adelantan por favor, como bueno, 3 o 4... Esto, va a ser complicado, yo sé, y ya lo sabía que va a ser complicado la moderación de este programa,
porque tengo que manejar los tiempos. Está claro que el embajador nos está diciendo a los hondureños, si cometieron errores los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en este caso del empresario iraní, también los están cometiendo en esos expedientes donde los narcos hondureños que están siendo enjuiciados en Estados Unidos han mencionado el nombre del presidente Hernández vinculado a la narcoactividad. Perdón, quien lo dice es Goodman. No, por eso le digo, pero... Yo lo estoy refiriendo, todo lo que dice es fue decir, leer, pero colegimos e interpretamos sí. que la estrategia, porque yo para formular la pregunta tengo que pensar en función de lo que me están diciendo. Sí. Que la estrategia es decir, bueno, si cometieron errores en ese caso del empresario iraní, también están cometiendo errores en el manejo de estos juicios, no sancionando por mentir a los narcos hondureños, más bien estimulándolos para que mientan e involucren al presidente Hernández y así los narcos reducir sus penas. Es decir, es fácil colegir la interpretación. Por eso, déjeme ahora y luego voy con el ministro de la Presidencia. Pero yo solo quisiera decir algo, Renato. Yo le iba a hacer un reclamo a usted de entrada, porque esta parte que acaba de presentar el embajador Suazo es relevante para el debate. No podemos debatir lo demás sin tener en consideración eso. Le falta una pata a la mesa. Estamos hablando de fiscales mentirosos. De eso estamos hablando, de fiscales que la prensa de eso es un escándalo hoy en Estados Unidos. Solo falta que alguien aquí diga que Juan Orlando Hernández es tan poderoso que ha generado un escándalo en Estados Unidos, porque le atribuyen todo tipo de poderes. Eso es un escándalo grave en Estados Unidos, porque ellos aceptan que mintieron. Y un mentiroso es mentiroso donde se para. Entonces yo no creo que aquí tenga Luis una estrategia de venir aquí a jugar ajedrez. No estamos jugando ajedrez aquí, Renato. Aquí estamos diciendo la verdad de los hechos. Entonces, todo este tema se fundamenta en hechos de narcotraficantes, declaraciones de narcotraficantes. Alguien que dijo que mató más de 70 personas en Honduras y que hasta el día de hoy no lo han castigado y que probablemente lo van a premiar en Estados Unidos. Y luego han jugado con fiscales mentirosos. Eso no puede ser visto como un tema de estrategia o un tema que estamos jugando damero aquí. Esa es la verdad. Y ahí está demostrado. Ahora, antes de que los compañeros quieran referirse, yo quiero decir lo que Eval Díaz ha hecho. Yo he ido a sentarme a hablar con los funcionarios de Estados Unidos aquí acompañando al embajador y al canciller. Me fui a sentar con gente del Departamento de Estado, con el ex subsecretario de Estado Cusack, por ejemplo. Y me he sentado con una serie de funcionarios, tanto en Washington como aquí en Honduras. Y yo les he hecho una pregunta. Y eso va en relación con lo que el presidente Hernández declaró el día de ayer. En Honduras no entendemos cómo, para los mismos políticos de Estados Unidos, en Honduras no entendemos cómo para algunos políticos de Estados Unidos pesa más la declaración de un narcotraficante confeso, criminal, asesino en serie, que lo que dice una agencia del gobierno de Estados Unidos. No entendemos cómo puede pesar más lo que dicen los criminales en unas cortes, en una corte manejada por mentirosos en el Distrito Sur de Nueva York, que lo que diga el Departamento de Justicia, que lo que dice el Comando Sur, que lo que dice la DEA, que lo que dicen todas esas agencias que han estado trabajando con el gobierno de Honduras y dicen, Honduras ha hecho la tarea. Y yo les he dicho, yo les he mirado a los ojos, Renato, y les he preguntado, ¿y qué se siente trabajar con un gobierno y con funcionarios de un gobierno narcotraficante? Narco, como lo dicen sus fiscales del Distrito Sur. Y me dijeron a mí, en varias ocasiones, ni la Casa Blanca, ni el Comando Sur, ni la DEA,
ni el Departamento de Estado creemos que Honduras sea un narcoestado. Nosotros sabemos lo que ustedes han hecho. Estamos contentos con lo que ustedes han hecho. Entonces aquí estamos frente a un manoseo y un manejo político en base a declaraciones de narcotraficantes, de fiscales mentirosos y políticos de Estados Unidos de ciertas tendencias ultraizquierda que tienen una intención deliberada de incidir en Honduras para que aquí gane las elecciones otras personas afines a su ideología política, pro aborto, por ejemplo, pro matrimonio gay, porque tienen que ver quiénes son esos senadores que están presentando esas propuestas. Entonces aquí hay un juego político detrás de todo esto. Y termino diciendo, si las agencias y el gobierno de Estados Unidos permite este juego que tienen políticos en Estados Unidos y fiscales mentirosos con la oposición política irresponsable aquí en Honduras y en cualquier país de Latinoamérica, el mensaje que están mandando es: no se metan con el narcotráfico. Y cualquier político en Honduras y en cualquier país de la región que quiera combatir el narcotráfico de verdad, como lo ha hecho Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional, entonces va a sufrir estas consecuencias. Pareciera entonces que este es un castigo, esa es una interpretación que hacen algunos, que esta es una acción para que no se toque al narcotráfico, para que no se toque esa industria de miles de millones de dólares, a pesar de que aquí en Honduras nos queden los muertos, nos quede la pobreza y nos quede la desgracia que nos genera la migración. Eso, Renato, se lo digo a usted a los ojos hoy, porque se los he dicho a ellos, y solo apuntan, y no tienen respuesta. Porque aunque somos un país pequeño, somos un país con dignidad. Y no solamente han implicado a Juan Orlando Hernández como presidente de Honduras, han implicado a las instituciones de Honduras que han luchado contra el narcotráfico y el crimen organizado. Han mencionado a las Fuerzas Armadas. Esos fiscales mentirosos han mencionado decenas de veces, innecesariamente, a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a todos los órganos que pelean en contra de la inseguridad y que están en primera línea. Y muchos de ellos han perdido la vida peleando contra la inseguridad y desconocen lo que realmente ha sucedido en este país. Hace 8 años morían 8,000 personas cada año y el 90% de ellos menores de 23 años. Niñas y niños muriendo a causa del crimen organizado. Eso ya cambió. Ya no es así. Hay mucho que hacer, por supuesto que sí, pero ya no es así. La tasa de homicidios violentos en Honduras en este momento es de 37, igual que la dejó el presidente Maduro, allá en el 2005. Hemos bajado en más de un 50% y no lo dice la boca de los funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández. Lo dicen las mismas agencias del gobierno de Estados Unidos. Lo dice el Departamento de Estado. Honduras disminuyó de 87 a 4% el tráfico de drogas. ¿Y qué dice una congresista malintencionada, Norma Torres? Honduras ahora solo captura el 4% y el demás lo deja ir. Imagínense cómo tuercen malintencionadamente las cosas. Entonces aquí, Renato, estamos ante un manejo y un manoseo político de políticos en Estados Unidos que fundan sus argumentaciones y alegaciones hoy ya en base a fiscales mentirosos y declaraciones de narcotraficantes para tener obviamente un efecto rebote en el país que nosotros no entendemos si es que nos mandan a decir no se metan con el narcotráfico o queremos un gobierno que también deje pasar y deje hacer. Entonces, ese es el debate de fondo. O puede ser que eso a lo que usted llama fiscales mentirosos y políticos prejuiciados sea el pensamiento de la nueva administración de Joe Biden. Porque yo he escuchado al asesor
del Consejo de Seguridad de Joe Biden, Juan González, refiriéndose en términos fuertes a lo que está pasando en el Triángulo Norte, incluido Honduras. He escuchado a subsecretarios adjuntos del Departamento de Estado. Hace 15 días me senté con él cara a cara. Pero solo termino porque tengo que ir a una pausa y también darle la chance a los otros analistas. Es decir, yo creo que entre esos 10, 11 senadores que han presentado ese proyecto de ley, descalificarlos porque son pro gay, son pro matrimonio igualitario, cuando sabemos el peso que tiene entre un buen segmento de la población estadounidense, por ejemplo, el señor Sanders, y decir, esos están en contra, esos son malos, y no analizar que son parte del engranaje demócrata que hizo ganar a Joe Biden, es estar analizando con visión corta lo que puede estar pensando la nueva administración de Estados Unidos. Pero bien, resumo rápidamente. El gobierno dice, si los fiscales mintieron en ese caso del empresario iraní, también han manipulado y mentido en estos casos y tratado de vincular al presidente Hernández en asuntos de narcoactividad. Son mentirosos, es la palabra que ha utilizado el ministro de la Presidencia, Eval Díaz. Los diarios de Estados Unidos. No. Si gusta lo pone, todos los titulares, No, es que ellos ya todos los titulares, eso lo y ellos lo aceptaron. confiesan. Así que no estoy aquí asumiendo, es un hecho. Ok, ¿qué piensa Filadelfo Martínez? ¿Qué piensa Josué Murillo sobre el planteamiento hecho por el embajador de Honduras en Washington, por el ministro de la Presidencia, ante esta situación de los fiscales y el caso iraní? ¿Se puede dar por exculpado al presidente de la República, Juan Orlando Hernández? ¿O para ustedes es fundamental que siga la investigación allá y aquí? Si el presidente Hernández, como lo dicen allá, en esos casos que se ventilan en el Distrito Sur, ha estado vinculado con la narcoactividad. Los dejo a ustedes inmediatamente después de la pausa comercial. Continuamos con Frente a Frente por la parte gubernamental. Esta mañana el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, y el secretario de la Presidencia, don Eval Díaz. Ya ustedes han escuchado a ambos funcionarios gubernamentales en ese contexto y en los argumentos de ellos, que primero hay políticos en Estados Unidos refiriéndose a los demócratas con prejuicios y que hay fiscales que no condenan por las mentiras a los narcos hondureños, sino que los estimulan para que sigan mintiendo y relacionando indirectamente al presidente Hernández en narcoactividad para conseguir reducir penas. Y luego el otro argumento es que si han mentido en el caso del empresario iraní, los fiscales de ese mismo Distrito Sur igual están mintiendo en el caso de Juan Orlando Hernández. ¿Cuál es la valoración que hace Josué Murillo? Muchas gracias, Renato, y qué placer estar con usted esta mañana. Gracias, Fíjese Josué. que cuando me invitaron ayer, no sabía por qué me habían seleccionado como analista para este panel. Ahora entiendo por qué. Porque tenemos dos representantes del gobierno, tenemos un analista muy reconocido y su servidor, que soy un ciudadano más. En realidad nunca he militado en un partido político, no traigo agenda de ningún partido, solo para anular eso de entrada, porque siempre es el argumento de los distinguidos representantes del gobierno. Y tampoco venimos a defender posiciones, es decir, es un análisis lo más objetivo posible. Y en esa esfera de objetividad he analizado puntualmente cada párrafo de ese proyecto de ley que han presentado congresistas que, por cierto, no lo sacaron del aire, no se lo inventaron, no es algo que se sacaron debajo de la manga. Son congresistas que han acompañado la evolución, han visto cómo ha evolucionado la narcoactividad, la impunidad y la corrupción en el norte de Centroamérica. Son congresistas estadounidenses que se han reunido con diversos sectores, que no solamente escuchan la versión de personas como Eval o como el embajador Suazo,
sino que de los grupos puestos históricamente en situación de vulnerabilidad. Llámese migrantes retornados, desplazados internos, defensores de derechos humanos, defensores del ambiente, que para ellos sí se aplica una justicia dura, inclemente, pero para los corruptos de alto nivel de nuestro país, la justicia es laxa. No los toca ni como al pétalo de una rosa, aprueban códigos de la impunidad. Y en esos antecedentes que leímos, en ese anteproyecto de ley, todos los hechos son irrefutables. Juan Orlando Hernández estuvo involucrado en el golpe de Estado militar, inconstitucional del 2009. Lo apoyó. Él destituyó 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional, solo para que no se nos olvide la historia. Porque aquí, como dijo él, prohibido olvidar. Sí, señor, prohibido olvidar también sus arbitrariedades. Destituyó 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional. El único que quedó se convirtió en fiscal general de la República. Usted se religió ilegal, ilegítima y de manera inconstitucional. Generó una crisis política y social sin precedentes en nuestra historia moderna. Y se lo digo con fundamento porque el día de hoy traigo para regalarle a los distinguidos señores del gobierno un libro que se llama 30 años desde los acuerdos de Esquipula, Democracia y Derechos Humanos. Este es un análisis histórico de los últimos 30 años de nuestra democracia, en la que podemos constatar que todas las reformas agraria, de seguridad y la electoral, desafortunadamente, siempre quedan inconclusas. Y también, para que no olvidemos, importante, ha instrumentalizado los cuerpos de seguridad del país para reprimir a las poblaciones que tenían todo el derecho a protestar y a levantar su voz. Ha cerrado los espacios de participación ciudadana. Y con esto tampoco quiero enviar el mensaje de que toda la institucionalidad no funciona. Hay buenos fiscales, hay buenos jueces, buenos policías, buenos militares. Hay buenos funcionarios públicos con los que yo tengo el privilegio de coordinar en la Secretaría de Derechos Humanos, en secretarías vinculadas con el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Son personas que se entregan a las poblaciones. El problema aquí son las cabezas. Es esa falta de separación de poderes del Estado. Es el epicentro de la corrupción el que está siendo cuestionado el día de hoy. No es toda la institucionalidad estatal y por eso me sorprende que Juan Orlando Hernández no esté aquí, porque es a él a quien señalan. ¿Por qué la institucionalidad está aquí defendiéndolo a él? No es a él. Es decir, sí, mencionan el Ejército y la Policía Nacional y el recorte de fondos y también de entrega, digamos, de ayudas en especie. Pero eso es también por los antecedentes que podemos leer en el proyecto. Violaciones sistemáticas a los derechos humanos, criminalización de defensores, defensoras de derechos humanos y defensores del ambiente, el tiro de gracia. Eso es muy indigno y ustedes pensaron que no les iba a rebotar, pero miren, la historia también pasa cuentas. El tiro de gracia que le pegaron a la Maxi, la degradación del UFESIC, todo el entorno de impunidad que se ha generado en el marco de este gobierno. Y ahora vengo a este programa y ahora entiendo por qué tenía que estar el día de hoy aquí, para presenciar este despliegue teatral de victimización. Eso me parece indigno. Cuando escucho decir, qué terrible que nos han mentido, qué terrible, mire, así se siente. Cuando ustedes generaron ese fraude electoral, así sintió el pueblo hondureño también. Y lo que más nos molesta no es la corrupción de este gobierno. Eso nos lastima, degrada el Estado de Derecho, degrada a los prestadores de servicios. Lo que más nos molesta, como hondureños y hondureñas, es el cinismo y el descaro con el que plantean todas estas posiciones indignas para maquillar lo que está a la vista de todos. Estamos en una situación histórica de alta corrupción como nunca antes hemos visto. Y si hay vacuna que nosotros no queremos en Honduras, es la que nos han dado los últimos 8 años. Esa que nosotros llamamos coloquialmente atol con el dedo. Señores, aquí hay que hablar con la verdad. Y la verdad es que todos los antecedentes de ese proyecto de ley son ciertos. La verdad es que si Juan Orlando Hernández, como buen abogado,
porque sé que es un buen jurista, es un buen estratega, eso no se le puede quitar, hay que reconocerlo. Que utilice sus capacidades estratégicas para el mal es otra cosa, pero él sabe que puede defenderse también de sus alegatos. ¿Por qué no lo hace? Es decir, ¿por qué de nuevo? Y la gran pregunta es, ¿por qué la institucionalidad tiene que salir en defensa del señor Juan Orlando Hernández? Me parece también que eso es indigno. Y termino con esto, Renato, agradeciéndole nuevamente la invitación. Sabemos también, y hay noticias que están circulando, que el gobierno está pagando lobistas allá en Estados Unidos para lavarle la cara al gobierno. Me parece que eso también es profundamente indigno, sobre todo en el marco de esta multicrisis que está enfrentando nuestra población. Y no olvidemos que parte de esa multicrisis ha generado crisis humanitarias en la frontera sur de los Estados Unidos. Es bajo estos gobiernos que se han generado las caravanas de migrantes. Nuestra sangre saliendo de las fronteras buscando las oportunidades que no encuentran en Honduras. Siéntanse orgullosos, todos aquellos que tal vez cuestionan las motivaciones de nuestros compatriotas de salir de nuestras fronteras, porque ustedes sí han asegurado su bienestar y el de sus 4 generaciones futuras a costa de los que más sufren en el país. Y de nuevo, solo para cerrar, no hay agenda política en mi discurso, señores. Si estuviera un gobierno de izquierda generando violaciones sistemáticas a los derechos humanos, el mismo discurso enarbolaríamos nosotros también. Bueno, como ven,